Un cálido saludo a toda la gente que nos está viendo hoy a través de Tío Sport. Estamos listos para presentarles el quinto programa a través de Pasión Estudio. Qué listo que estamos, sí, para llevarles información. Hola, Belén. Muy buenas noches. Belén, quiero empezar diciendo que estás elegante. Muchas gracias, compañero. En serio, me gusta. Supiste zafar realmente con esa... espectacular, ¿eh? Gracias. Yo avisé por Usted el puede grupo. estar aquí y también con esa falsa puede irse a tomar decisiones más importantes. No falta parlamentarias. mucho para eso, Marco. Sí, ¿Cómo estás, bien. Marquito? Súper bien, Qué súper bueno. bien. Me alegro de saludarte a vos, a la gente también que nos acompaña. Bueno, vine así porque el frío, Ofri. Entonces, por eso nada más. Pero ya estamos listas para hablar de lo que se viene en la semana y de las cosas que están pasando en el fútbol local. Más también. adelante yo te voy a preguntar, ¿quién te está vistiendo, Belén? Epa. Sí, claro que Antes sí. yo compré del mercado 4. Espera, pero espectacular, ¿eh? Sí, Recomendame, sí. me vas a recomendar por un lugarcito por ahí. Te digo. Dale, Te pues. digo. Señor Franco da Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Marcos? Si vos estás a mi lado, ¿cómo voy a estar mal, boludo? Él es bachero. ¿Qué dices? Yo bien, con frío. Tranquilo. Con frío estoy por volverme loco con la humarada que hay. Aparte del frío hay La mucho humo. humadera. Humarada. Humarada. Humareda. Humareda. Humarada también está bien dicho. En la RAE. ¿Busca?
No voy a buscar. De esos errores que ya es vereda. Claro. Ya, todo ya vale. vale nomás ya. Todo vale, Sí, dije sí, mi sí. amigo, Mucho humo. Marada. Mucho humo, yo no sé más qué pasa en Para Cerro, mí- si viene Alex Arce, si no viene Alex Arce, si se va Hay tal, si mucho. viene tal. Marco Gumarelo, así me lo van a empezar a echar. Tranquilo, nada, tranquilo. En nada, vivo tranquilo. estamos. Estamos en Sí. vivo por todas las plataformas 103. Se dice humarada, abundancia de humo. Mirá un poco. Pero mirá, pídame perdón. Por favor, por favor. Perdón, Franco. Mi Siempre me amigo, toman de boludo. mi amigo, hablando de humo. Hola, Coque. ¿Cómo te va? Espera. Ya que. ¿Cómo ¿Eh? que hablando de humo? Hola, Coque, ¿cómo estás? Gran humo. ¿Pero por qué poner la música de Vos tensión? espera, yo quiero decir algo, ¿eh? ¿Por qué poner la música de tensión? Fashion show. Marco me faltó el respeto, ¿eh? ¿Cómo te voy a...? Ve, Hoy- chat, no, nada que Hoy ver. Jorge Ratti me dijo que yo estoy diciendo que estoy teniendo incidencia en los fichajes de Tiniendo. Dolores. Otro peor. Ese es Oye, peor que yo. ese tiene la Ese RAE, según no. la RAE se puede también. No, ese tiniendo. ¿Qué, qué es Eh, lo que dice el...? Y nada, muchachos, yo entiendo, Marco, que estés celoso. Que ¿Y yo... por qué tiene que ver lo que diga Jorge Ratti con lo que yo digo? Ah, así. ¿Por qué tiene que ver con No lo sé que qué yo tiene que ver, De actualmente. verdad, tipo, nada que ver. Quería Que decir está nomás, diciendo que- quería decir nomás que él tiene Polémica. incidencia. No, claro, espera, podemos quería trabajar. decir- Él puede hacer su streaming en su club y él Claro. tiene un poder que yo no tengo como Autoridad. cerrista, que Marcos no tiene como ¿Qué? gran liberteño. ¿Qué Yo no digo? estoy ahí. Es una falta de respeto, boludo, pará. Un saludo a todos los amigos de Libertad. Claro, hay que saludarlo. Y bueno, y Coque evidentemente tiene información de adentro que nosotros no tenemos. Adentro del club. Info ¿Cómo no. maneja? Incidencia. No, pará, Coque, en serio, estamos... Vos hoy sabés que por estamos en ti- televisión. Creído. Estamos en televisión, la gente puede salir en Twitter. Coqueva tiene incidencia en el Club Olimpia y le van a fundar. Pero vos pensás que me van a creer a mí, boludo. Y yo te ¿Qué? creo. ¿Vos me crees? Vos me tiraste uno de Eric López que iba a venir a Paraguay, Él a no- Olimpia, no y estuvo terminó una viniendo. semana. Él no estuvo No, una semana. ustedes saben que Coque... ¿Te acuerdas que dijo un mes antes? Coque tiró una información. Eso hay que decirlo antes de entrar de lleno. ¿Qué ¿Puedo decir dijo? la fuente? Coque tiró una información, pero bomba que acertó por un pelo. ¿Sabes ¿Qué por qué dijo? por un pelo? No. Porque es su fuente. No. ¿Vos me le ve a Pepi Torre que se le No. se le dice cuál es su fuente Un en vivo saludo a en nuestro directo? compañero. ¿Vos pensás Compañero. que a los grandes periodistas se le revela su fuente? No, pero bueno. A Coque sí fue su peluquero. No, hay que decir la fuente. Qué mal educado. Vos querías contar, ¿verdad? Querías tirar la Él exclusiva. quería contar. Ah, fue el peluquero de Coque, eso nomás. Coquelme Romano, Che. Hablando de Coquelme y Riquelme. Esperá. que lo Qué cumpla mal, feliz, ¿eh? qué Que mal. lo cumpla feliz, sinceramente. Y yo creo que los jugadores de Boca también hoy estuvieron festejando el Mamita, cumpleaños de Riquelme qué porque estaban en un cumple en el partido. El profesor le hizo. O Sí, sea, le- y el le dolape. enseñó Peluquero muchas de la asistencia. cosas. Todo Le enseñó eso, muchas cosas. todo Oca, oca. eso, obviamente, vamos a estar analizando, viendo. Y por favor, Bueno. señor, tráigame el menú. Todavía no le pido la cuenta. Tráigame el menú, por favor, que tenemos que ver qué tenemos hoy. Sobre la hora, arrancamos con el primer tema. Porque sobre la hora, ¿qué tiene que ver con sobre la hora? Cerro Porteño levantó la inhibición. Esa información llegó el día de ayer. Y el Ciclón de Barrio Obrero ya estaría contando con jugadores. Ya hay acuerdo de palabra, falta la firma. Hay muchos jugadores que se mencionaron en las últimas horas, unos que sí, otros que no. Vamos a estar ahondando en esa información. Sigue sumando, estamos hablando de Olimpia, que no baja los brazos aún en lo que sería el fichaje, en el mercado de fichajes que está abierto hasta el 30 de junio. Olimpia sigue sumando nombres y hoy se confirmó, obviamente, sobre el lateral derecho, que sería Lucas Morales, proveniente de el fútbol uruguayo. Y obviamente vamos a hablar del torneo clausura, vamos a hacer una dinámica interesante, porque vamos a puntuar los mejores fichajes de cada equipo. Y acá Vamos a van a elegir venir los a los dos mejores, a uno, a dos, porque Guaraní Y ahí presentó van a hasta el venir todos momento los uno. memes, como hablamos pues, de Benedetto que iba a romper el fútbol paraguayo. En este momento saquen clip en los momentos que sea torneo clausura. Después, Mundial de Clubes. Hay que dejar la cereza, obviamente, para el pastel, porque hay muchísimo que hablar de lo que tiene que ver el Mundial de Clubes. Bueno, arrancamos con todo, señores. Arrancamos con todo. Le agradezco el menú, caballero. Páseme la cuenta. Hay que hablar del Ciclón. Ciclón, ciclón. Hay que hablar del Ciclón de Barrio Obrero. Buenas y malas noticias, ¿verdad? Muy buenas noticias,
porque había una preocupación, Belén. Me gustó la tarde de hoy para el conjunto de Cerro Porteño. O sea, ¿quiénes arribaron? A mí me ¿Quién gustó, arribó? a mí no tanto. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Hay ¿Qué no te algo que a gustó, a mí no me gustó, sinceramente, pero vamos a estar hablando. Se hablan de nombres en Cerro Porteño. ¿Quién ya llegó al país? Es El Pitbull. el Pitbull, Sí. Peralta. Supuestamente mañana, después de 5 años de espera, Totín. Bueno, Mirá 5 no, un 3, poco. 4 años. Ya levantó la Ascensión Cerro. Ya, Ya el levantó. día de Ustedes ayer. ya se ya vieron, se imaginaron el tema así, no sé. Viste que Fabricio Peralta voy a tener ya una idea de cómo es que luce la Claro, azulgrana. claro. Pero alguna vez se imaginaron ya a Totín después de tantos años. Vos sabés que especulaciones después de tanto con la azulgrana. tiempo de especulaciones, de que cada mercado de O uno, fichajes Moai, va a sea venir. Totín Amarilla, jugador de Cerro. Totín Amarilla va a ser jugador de Olimpia. Vos Totín Amarilla. soñaste eso. De libertad, de libertad. De libertad y todo. O sea, realmente el Ciclón de Barrio Obrero, que por cierto, ya terminó la pretemporada. Ya terminó. A eso es lo que a mí no me gusta y me duele. Ya terminó la Ya pretemporada. terminó la pretemporada y Cerro no presentó sus refuerzos. O Exactamente. sea que los refuerzos vienen sin pretemporada en Cerro. Temporada, A para mí ser lo que exactos. me duele Sin actividad. y Qué loco, ¿eh? me picha y me molesta es que después te quieran vender como que una pretemporada de este fichaje va a estar bien. Con una pretemporada él ya va a estar fino. Con una pretemporada va a mostrar su verdadero fútbol. Y llegan tarde. Pero dentro de todos estos refuerzos que se hablan de Cerro Porteño, ¿quién es el que viene con la necesidad realmente de adaptarse al equipo? Totín. 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 De esos dos que ¿Cuáles se son habla. los nombres que En Cerro. en Cerro que están Muchísimo. virtualmente confirmados? Yo te puedo dar 3. 3 nombres. 2 sí, 1 cayó. No. Uno cayó Ese fue un baldazo de agua fría. Uno con- cayó hoy, Chad, le dijo, o sea, ustedes ya saben más que nadie, pero hay que hablar de los dos jugadores que ya lo mencionamos, que es el caso de Totín Amarilla y Fabricio Peralta, que estarían ya... Claro. Peralta que ya vino. Ya vino llegó. al club, ya vino a Paraguay, obviamente, que va a estar aclimatándose con nuestro país. Pero hay otro tema. Fernando Cardoso. Qué épico lo que pasó. Pobre Fernando ¿Qué Cardoso. pasó con Fernando Yo Cardoso? sí, Qué épico malo. lo que pasó. Imagínate a ese Fernando Cardoso. ¿Por qué épico no? Formado en el Club Olimpia. Olimpia te hizo un video homenaje cuasi documental por cuando te ibas al club. Sale la noticia que vas a Cerro. Estás predispuesto para cruzar, para irte a la otra cancha, para irte a Cerro Porteño. La gente se enoja contigo porque vas a irte a Cerro Porteño. Quedas mal con la gente del Olimpia y otra vez no te vas. Y está enojadísimo con la dirigencia, según entiendo Fernando Cardoso. Es que Pero alguien sale sí la le información. quiere. Alguien sí le quiere, Sale la ¿verdad? información que Diego Martínez quería contar con los servicios de Fernando Cardoso. Primero dijeron Sí. que no. después Eso es lo que se habló en la información que salió. Hoy, el mismo director técnico fue, ¿quién dijo? Fernando Cardoso. No. Yo no sé sinceramente si fue Fernando Cardoso, si fue Diego Martínez o la dirigencia. No sabría decírtelo quién fue el responsable de frenar la posible incorporación de Fernando Cardoso. No voy a dar responsables tampoco, pero Fernando Cardoso, de estar tan cerca de decir, ya son jugadores de Cerro, solo falta la firma, porque siempre sale esa declaración cuando un jugador está virtualmente... Famoso. Virtualmente ya es del Ya del llegó, ciclón, ¿verdad? ya está todo, ¿verdad? Sí. Pero El chat Hubo un ida y vuelta, ¿eh? El chat lo dijo, ¿ah? Martín no le quiere. ¿Vos dijiste algo también, Coque? Martínez al Yo final dije dijo ¿Por que qué sí. vos te reías la vez pasada? ¿Se acuerdan? Cuando Cierto, te decíamos, Coque sabía Fernando cosas. Cardoso a Cerro. Y Coque ¿Qué vas a ver? Nada. es malo, ¿eh? ¿Qué vas a ver? Yo dije que Fernando Cardoso no iba a jugar en Cerro. tenías data. You are so bad. Sos muy malo. Yo les Coque. dije. No, pero hablando en serio. Lo que dice Marco es cierto. O sea, podría ser una ruptura entre la cúpula de la dirigencia técnica
y la cúpula de la directiva de Cerro Porteño. Y en el medio se queda el jugador. Pero ¿sabes lo que pasa en Cerro? ¿Por qué te dicen que sí? ¿Por qué te dicen que no? Que un día sí, que un día Y que no. No, hay estabilidad. es más, acá veo... hay estabilidad. Eso significa de que hay No, algo roto dentro. Belén, no hay estabilidad. Porque yo te digo una cosa. Vos veis, te dicen, pedido del técnico. Tal jugador pedido el técnico. Tal otro pedido el técnico. Tal otro pedido el técnico. Con Diego Martínez luego habían venido pedidos de otros técnicos que al final no le gustan a Diego Martínez. Y Diego Martínez es un técnico que hoy en día no demostró todavía nada en Cerro Porteño. Porque hay que decir las cosas como son. Diego Martínez no demostró nada aún en Cerro. Estamos en el octavo final, hay que ser agradecidos. Estamos en el octavo final, pero no demostró nada en Cerro. Es más, Perdés 5 partidos en el fútbol paraguayo y te echan. Es así. Perdés 6 partidos en el fútbol paraguayo y te rajan. Nadie tiene el puesto asegurado en ningún club del fútbol paraguayo. Y terminan siendo activos del club los jugadores. Terminan siendo jugadores que el club está poniendo dinero. ¿Son o no son pedidos técnico? Después otro se come el problema cuando viene otro técnico. Es que fue una cuestión de sucesión de sube y baja de resultados con el tema de Cerro Porteño. Porque, No es todo un tema. porque te iba bien en Copa, porque después te iba mal de por ahí en campeonato local, estabas en un momento dado luchando por el campeonato. ¿Quién decide fichar en Cerro? Mi Es pregunta. más, te voy a decir, esto lo informó el colega Pepi Torres tras una Tu reunión. compañero. Sí, Nuestro compañero. Tras una reunión entre Zapac y Diego Martínez, Fernando Cardoso estaría finalmente descartado como nuevo jugador de Cerro Porteño. La prioridad